Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda tertulia que estamos compartiendo con los coautores del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso. Eh, Coautores que, bueno, hemos mencionado, pero vamos a volver a mencionarlos. Es el economista español Emilio Carrillo, José Alfonso Delgado, Martín González, Manuel López, Sergio Quiroga Morla, Vicente Marcos y quien les habla, Ricardo Greenspoon. Y bueno, en esta segunda tertulia, como avance y como propuesta previa a lo que vamos a estar compartiendo próximamente y divulgando, que es el primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica, cuyo lema es de la distopía a la libertad, creando el puente. Nos formulamos otra pregunta en este encuentro. Y para más detalles con respecto a lo que estamos compartiendo, pueden acudir al sitio www.sociedaddistópica.com. La pregunta que nos estamos formulando en el encuentro de hoy es ¿cómo hemos llegado a esta distopía que parece crecer a pasos agigantados? ¿Y cuáles son las creencias que se han ido instalando para que hoy esto sea aceptado y para que esta distopía sea permitida? Entonces, sin más, los dejo con el segundo encuentro, la segunda tertulia, que con mucho gusto hemos compartido y que espero que ustedes también disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta segunda parte, a esta segunda tertulia que estamos compartiendo, quienes somos los coautores del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, y de cara al próximo congreso, al primer congreso internacional Conciencia y Sociedad Distópica, cuyo lema es de la distopía a la libertad, creando el puente. Y aquí en este caso, en esta segunda parte, nos planteamos esta pregunta, que es, ¿cómo hemos llegado a esta distopía que parece crecer a pasos agigantados? ¿Y cuáles son las creencias que se han ido instalando para que hoy esto sea aceptado o permitido? ¿Mm? Y empieza esta nueva ronda Manuel López. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Ricardo, y buenas tardes de nuevo, compañeros y quienes estáis viendo esta grabación. Bueno, pues continuando desde el ámbito de la ecología, el cómo hemos llegado no es un proceso de poco tiempo, sino que esto viene de décadas, más bien desde que empezó la primera revolución industrial, diría yo, y todo en base al progreso de crecimiento ilimitado y de desarrollo sostenible en estos tiempos que incitan a que cada vez pues, se mercantilice más todos los procesos que tienen que ver con la extracción de recursos naturales, procesamiento, transporte y todo ello con una repercusión muy clara y evidente en el medio ambiente. Entonces, la distopía natural o ecológica en la que vivimos tiene, bajo la percepción de mi investigación al respecto, 7 puntos importantes. El primero sería la agricultura y la ganadería intensiva, ¿no? De pasar de una agricultura más natural, cada vez se va desnaturalizando porque en lugar de colaborar con la tierra, en un cultivo más sostenible, lo que se hace es dañarla y contaminarla con productos químicos, pesticidas y todo tipo de manejo nada beneficioso para la tierra. Y la ganadería intensiva, podemos decir que ya hoy día pueden haber hasta unos 100.000 millones, 100.000 millones de animales, sin contar con lo que se hace en el mar, en los océanos, que son mucho más extensos en el planeta, pero si nos centramos solamente en la ganadería, la forma de criar intensivamente y aceleradamente a los animales en campos de concentración donde están hacinados sin luz solar,
donde se les proporcionan antibióticos y pienso de muy baja calidad. Eso produce una contaminación enorme. De hecho, se ha calculado que la contaminación que genera la ganadería intensiva es mayor que la que produce todo el transporte terrestre. O sea, la suma de las emisiones que producen los barcos, aviones, vehículos terrestres están por debajo de la contaminación que produce la ganadería intensiva. Los monocultivos, el empobrecimiento de la tierra, etcétera, son el primer punto. El segundo punto sería la tala masiva de bosques y de zonas naturales, precisamente para dar cabida a esa agricultura y ganadería intensiva, pero también para los recursos madereros y sobre todo para la explotación de recursos minerales y energéticos que también necesitan pues que, que la tierra pues se vaya deteriorando en favor de que haya más espacio para los recursos, ¿no? Luego está la megaminería a cielo abierto, que no se conoce mucho este asunto, pero se llegan hasta volar y abrir montañas enteras para extraer a cielo abierto recursos minerales que no sería posible de otra manera con la minería tradicional. Y eso es una destrucción medioambiental muy importante. Luego está la caza y el exterminio de animales, que aunque es histórico el hecho de cazar, pero hoy día ya podemos hablar incluso de la caza furtiva, que es muy importante para el tráfico de animales también, y eso produce una disminución de la cantidad de especies sobre el planeta. Igualmente, la introducción, por motivo de esta comercialización de especies, la introducción de especies no autóctonas y reparto por el mundo, con lo cual la adaptación de estas nuevas especies, que se las cataloga como invasoras, una etiqueta, por supuesto, con la que no estoy nada de acuerdo, pues causa daños también. Entonces hay que tratar de conciliar la forma de que estas especies nuevas que llegan a lugares a donde ellas no han sido voluntariamente, no han querido llegar, pero el ser humano tiene capacidad para darle su sitio y buscar soluciones que permitan la convivencia lo mejor posible de especies autóctonas con las que hayan venido desde. Y por último, aparte de la contaminación del agua y del aire, estaría la contaminación electromagnética, que es una contaminación con la que no contamos, pero que tiene evidentes efectos sobre la biología, sobre toda materia viva, sobre el reino vegetal, animal y, por supuesto, en los seres humanos. La contaminación electromagnética incide directamente a nivel celular, a nivel genómico, y es un aspecto importante a tener en cuenta. Así que, bueno, estos son los aspectos de cómo hemos llegado a esta distopía y el por qué, muy brevemente. Básicamente por la visión materialista, mecanicista y egocentrista general del ser humano, pero que parece que ya estamos despertando y que nos estamos dando cuenta de que no es el camino. Nuestro hogar, la tierra, necesita que la conozcamos, que tengamos un autoconocimiento de nosotros mismos, porque somos naturaleza, y en ese autoconocimiento conoceremos los procesos naturales y daremos la posibilidad de que la madre tierra se recupere, porque como dije en la anterior grabación, con una breve pausa de una semana o dos, que en cualquier lugar del mundo se deje a la naturaleza, ella por sí misma reverdece y florece. Por tanto, bueno, hay mucha esperanza para confiar en la inteligencia de la naturaleza para su recuperación. Gracias, Manuel. Bien. Y ahora, de acuerdo a lo que habíamos establecido, continúa Martín, si no me equivoco, si activamos entonces el micrófono de Martín. Gracias. Adelante, Martín. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. A la pregunta de cómo hemos llegado a esta distopía. Pues yo supongo que esto está perfectamente orquestado, pero desde hace mucho tiempo. Apuntaba Manolo López Arrabal que desde al menos la Revolución Industrial, yo creo que quizá desde antes, esto está predeterminado desde hace mucho tiempo.
La última vuelta de tuerca, o la penúltima vuelta de tuerca, es el último experimento de ingeniería social en el que estamos asistiendo ahora. ¿Y cuáles son esas creencias? ¿O cómo nos han inculcado esas creencias? Pues pensamos que desde varias partes, desde cualquier forma de gobierno, porque todas las formas de gobierno que hemos estado teniendo, todas son la misma cara de una moneda. El sistema capitalista parece ser de una manera y el sistema comunista de otra, pero no son más que la misma cara de la moneda. Desde las distintas iglesias, sobre todo desde las iglesias católicas, incluso desde cualquier forma que atente a nuestra salud. Y todo eso han estado utilizando, todas esas creencias nos parece que tienen un eje común, que es el miedo. Han estado instalando el miedo en todos los sitios. Los gobiernos instalaban el miedo a al encarcelamiento, así eres diferente, no podías expresarte, te coartaban la libertad de opinión y el miedo era que podías llegar a extremos de encarcelamiento, fusilamientos. Las iglesias, el miedo era a que si no hacías las cosas como ellos pretendían, irías al infierno, por ejemplo, y sería una cosa terrorífica y terrible. Ahora, en los siguientes, en lo último que están haciendo, pero los poderes económicos también han estado actuando en la distopía. ¿Y cuál era el eje de los poderes económicos? Pensamos que el miedo a perder el sustento, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder cualquier cantidad o incluso la vida. El miedo ha sido la constante de todo ello. Por eso pensamos que la distopía no es una cosa actual, es la última o la penúltima vuelta de tuerca que estamos viviendo ahora. De todo esto, pensamos que lo vamos a tratar en mayor profundidad en el Congreso, que como bien decía Ricardo, los ponentes que van a acudir a esta convocatoria apuntarán a todas estas indagaciones y a profundizar en todo eso. Por mí, Ricardo. Gracias, Martín. Bueno, continúo entonces tomando un poco lo que planteaba recién Martín. Creo que sí, que la herramienta puede llamarse tecnología, la herramienta puede llamarse cultura, educación, y son herramientas, finalmente, que dependiendo para qué sean utilizadas, llevan al despliegue de las potencialidades del ser humano o no, o llevan a que se vaya formateando y conformando esta experiencia poco ejemplar o indeseable de gran parte de nuestra humanidad también. Entonces, desde esta perspectiva creo que sí, que el miedo, coincido con lo que planteabas, Martín, el miedo ha sido un componente, una sustancia y está siendo una sustancia fundamental para que se consolide esta experiencia distópica. Con lo cual, creo que la implantación, la instalación de esta experiencia distópica tiene mucho que ver con el uso de las herramientas culturales, educacionales y tecnológicas, pero en función a generar distanciamiento y en función a generar miedo. Ya en el libro, tanto en el capítulo de cultura y educación, habíamos hablado del cómo, habíamos hecho ya una reseña histórica en lo que tenía que ver con el formateo, como dije antes, el desconectar lo que somos de lo que supuestamente intentan hacernos creer que somos. Habíamos hablado de la necesidad de cultivar, de cultivar lo nuevo, cultivar lo mejor, lo ejemplar que hay en cada uno de nosotros para poder cosechar y resembrar a este humano ejemplar. Pero sin embargo,
notamos, y no por nada cité hace unos minutos atrás esta entrevista que le hacen al director de Google for Education, porque es un referente mundial realmente, y porque por otra parte es una plataforma tremendamente poderosa que está tirando sus cables, y cuando hablo de sus cables no lo estoy diciendo en términos metafóricos, sino que lo estoy diciendo concretamente, tira sus cables de fibra óptica que desembarcan en distintas costas de distintos países y que llevan y traen información. Y justamente este señor, Daniel Cleffi, para también abonar un poco en esta eh, hipótesis o en esta propuesta de responder a lo que estamos preguntando, él dice que según el informe 2020 del Foro Económico Mundial, estoy hablando de cultura y educación puntualmente, el futuro de los trabajos, o sea, se está preparando, se está educando al niño y a la niña, el futuro de los trabajos, se espera que el 40% de las habilidades básicas de los trabajadores actuales cambie en los próximos 5 años y que para que el niño o la niña se adapte a estos cambios, la educación tecnológica es lo que va a marcar el rumbo. Y cuando hablamos de educación tecnológica, estamos hablando de que el futuro de trabajo va a estar basado en buscar jóvenes que cuenten con habilidades blandas. ¿Qué serán estas habilidades blandas? Bueno, él las define, y con esto cierro también, pero él define como habilidades blandas, a diferencia de lo que nosotros consideramos habilidades, talentos, dones, lo que muestra justamente esa autenticidad que hay en nuestra humanidad. Y acá, bueno, vuelvo a plantear esto en función a cómo se está instalando y cómo se sigue conformando y constituyendo esta creencia de que vivimos en una distopía y que por lo tanto tenemos que naturalizarla. Este señor, Cleffi, y Google, a través de sus palabras, entiende como habilidades blandas al liderazgo, como una de ellas. Me pregunto yo desde la perspectiva de la dinámica grupal, ¿de qué liderazgo estarán hablando? Porque así como tenemos liderazgo del término laissez-faire o democráticos o amorosos, también tenemos liderazgos de características autoritarias. Entonces me pregunto, ¿a qué llamarán en este momento habilidad blanda en términos de liderazgo? Habla también de la persistencia, habla también de la inventiva, habla también de la capacidad de solucionar problemas y hablan también de que tengan estos niños y estas niñas de hoy fluidez digital. Lo dejo simplemente para también considerarlo en función a lo que van a compartir en sus ponencias, tanto en el ámbito de cultura y educación como en el ámbito de tecnología en el próximo congreso. ¿De qué hablamos cuando escuchamos a través de estas palabras de uno de los representantes de la corporación quizás más grande de la Big Data mundial, cuando están hablando de la necesidad de ir educando y de seguir sembrando cultura a partir de estas habilidades blandas que acabo de mencionar? Gracias. Y continúa entonces ahora Sergio, si no me equivoco. Adelante, Sergio. Sí. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Ortega y Gasset decía, ideas se tienen, en las creencias se está. Y nosotros hoy estamos en la creencia de que estamos en una crisis sanitaria, que la humanidad está amenazada, que existe un virus que si nos lo contagiamos nos puede hacer perder la vida, y que la única solución a resolver este virus y esta pandemia supuestamente son las vacunas, las distintas dosis que van a curar o nos van a proteger de las distintas cepas que se van desarrollando. Y todo esto, obviamente estas creencias en las que hoy se sienta lo que llamamos la salud occidental, todas estas creencias de que el ser humano no tiene nada que ver con
con la enfermedad. La enfermedad es algo que, bueno, puede venir, salgo a la calle, me puedo contagiar el virus, me puede dar un cáncer, porque sí, porque a cualquiera le puede pasar, como se dice muchas veces, como los mismos médicos a veces les dicen a sus pacientes, ¿por qué tengo un cáncer? Y porque a cualquiera le puede tocar, o porque tengo diabetes, o por lo que sea. Entonces, esas creencias instaladas hoy son el producto, sobre todo, de un trabajo que se ha ido haciendo especialmente en los últimos 50 años, con mucha fuerza, digamos, los últimos 50 años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene mucho que ver con lo que decía Ricardo recién, con lo que decía Martín, o con lo que va a decir Vicente seguramente, o lo que ha mencionado Vicente en oportunidad de otro video, porque la situación sanitaria actual tiene una vinculación directa y estrecha con el sistema capitalista, con los sistemas de gobierno, con los cambios sociales y sobre todo con los cambios tecnológicos. ¿Y qué relación tiene esto? En los años 45, en los años 50, hay una irrupción en el mundo de las corporaciones químicas. Y las corporaciones químicas empiezan a plantear, como se plantea cualquier empresa, y descubren que una forma de colocar sus productos químicos es el industrializar el campo. Entonces ahí es donde aparece la industrialización de los alimentos, esa gran industria que está tan asociada con la salud. Son dos industrias que trabajan paralelamente, lo planteamos en el libro y lo vamos a explicar bastante en profundidad en el Congreso. Entonces las empresas, las grandes corporaciones químicas empiezan a industrializar el campo, a crear la necesidad o a instalar la creencia de que para ser más eficiente, más efectivo en los cultivos, debemos instalar unas rutinas de pesticidas, de distintos productos que van a hacer mejorar las producciones, ¿no es cierto? Y que de esa manera se nos prometía ya en los grandes organismos internacionales, se nos prometía que íbamos a terminar con el hambre, con un montón de cosas que por supuesto no ha sucedido. Entonces, todas esa vincular, digamos, el crecimiento de las corporaciones químicas con el agro, después se empieza a dar cuenta, esas corporaciones, junto con la corporación farmacéutica, empiezan a mezclar los intereses y los capitales y se dan cuenta de que a la vez que van envenenando a la población con esos alimentos plagados de pesticidas y de todas estas sustancias químicas, pueden también generar los medicamentos plagados de químicos, o sea, es otra forma de vender más productos químicos. Entonces hay que instalar la idea de que el cuerpo humano se enferma aleatoriamente, que no tiene nada que ver ni la alimentación, ni el estrés, ni nuestra vida cotidiana, ni nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra vida espiritual, no tiene nada que ver la contaminación ambiental, no tiene nada que ver. Lo único que la gente se enferma y con esos remedios se cura. Entonces, hoy en día estamos sufriendo justamente la exacerbación máxima de todas estas grandes corporaciones que han ido teniendo tanto poder que ahora pueden doblegar voluntades políticas, pueden crear legislaciones, pueden controlar gobiernos y nos pueden llevar a prácticas como las que estamos viendo hoy en día. Entonces, para ir cerrando, agregar que lo que ha sucedido estos últimos 50 años y que vamos a explicar bien en el Congreso, vamos a dar el detalle de cómo ha ido siendo esta necesidad de meter los químicos en la vida de los seres humanos. Hoy en día hay un avance distinto en el sentido de la tecnología. Hoy estamos viendo cómo la sanidad pública y la sanidad privada y la medicina occidental está, así como metió el producto químico en los años 50, ahora está metiendo la tecnología y nos está llevando a hacer querer a la población de que ahora la tecnología y los medios mecánicos y las máquinas y la inteligencia artificial y todo tipo de recursos tecnológicos
asociados o nanotecnológicos asociados a la salud nos van a preservar de la salud y nos van a sanar de nuestros problemas. Entonces, y el poder de estas grandes corporaciones, como mencionaba Ricardo recién en la mención de Google, es impresionante. Entonces, todo esto lo vamos a trabajar profundamente en el Congreso y vamos a dar opciones y vamos a dar explicaciones para que la gente pueda tomar nota y pueda tomar sus propias decisiones y saber que hay alternativas a esto que estamos viviendo. Gracias, Sergio. Bien. Continúa entonces ahora Vicente, si no me equivoco. Correcto. Bueno, la pregunta cómo hemos llegado a la distopía que vivimos actualmente. Yo voy a hablar desde el punto de vista del bloque que coordino, que es la economía, y me gustaría preguntarle a nuestros oyentes que reflexionemos un momento sobre el papel que juega el dinero hoy en día en esta humanidad, en el planeta Tierra hoy en día. Somos capaces de por dinero trabajar una cantidad ingente de horas en trabajos que absolutamente odiamos, somos absolutos esclavos y lo hacemos por dinero. Y muchas veces queremos más y más del que realmente necesitamos por simplemente el hecho de acumular y acumular, y nos da una falsa sensación de bienestar. Pero fijaos el poder que tiene un papelito como el dinero. Hoy en día el dios de este mundo se podría decir que es el dinero. La gente es capaz de autoesclavizarse por sí misma simplemente por el dinero y entrar en círculos viciosos de quiero más, aparentar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues desde el punto de vista de la economía, el dinero y ese papel que juega, que conecta intrínsecamente con esa parte egoica del ser humano, hoy en día está muy presente y tiene mucha fuerza. Y además, como hemos comentado en el anterior vídeo, hay determinados círculos que quieren que esto siga así. Ya parece que hemos llegado a un punto de inflexión en que la humanidad se está dando cuenta que eso no le hace feliz. La cantidad de ansiolíticos que se están vendiendo a nivel mundial se ha multiplicado por muchísimas veces. La gente es infeliz, pero sigue pillada en ese batiburrillo de perseguir el dinero, ese círculo vicioso, y parece que no somos capaces de salir de ahí. Esa forma de vida y este sistema está muy fundamentado en eso, en ese afán de perseguir un papelito que se llama dinero y todo lo que eso implica. Y tenemos que saber que hay determinados intereses, círculos de personas y otras cosas que están muy interesados en que eso se siga manteniendo tal y como está. Y lo que decíamos también en un anterior vídeo, no somos capaces de discernir qué otro escenario es posible y seguimos pillados y pillados y pillados, ¿no? Y además, ese dinero por el que la gente es capaz de esclavizarse y llevar a cabo una cantidad ingente de horas por algo que odia, que no hay peor infierno que eso, y todo el mundo se pone de acuerdo y no hace falta que le den latigazos y por ese papelito se hace, eso es una completa, tremenda y absoluta estafa. El dinero está controlado por un grupo de personas y es mentira. Cuando tú te tienes que dejar la vida para obtenerlo, hay un grupo de gente que lo puede crear de la absoluta nada y son capaces de controlar tu esfuerzo y tu esclavitud a través del control de ese dinero que es por lo que tú te esclavizas. En el Congreso vamos a intentar esclarecer quiénes son, cómo lo hacen, qué es el sistema de reserva fraccionaria, cómo actúa la banca para que puedan controlar, tras una apariencia de que un sistema muy complejo económico, se esconde la verdad de que el dinero es una absoluta entelequia, es una absoluta mentira. Está controlado y creado artificialmente por unos grupos, ¿vale? Unas determinadas entidades que veremos en profundidad en el Congreso. Y una de los porqués hemos llegado a la situación actual, aparte de lo que han comentado mis compañeros en cada ámbito, desde el punto económico es el dinero, su manipulación y cómo nosotros, sin que nos tengan que dar latigazos, nos dejamos esclavizar por algo que después nos lleva a la infelicidad, porque jamás ha habido un periodo de la humanidad, tanto que se aboga por el progreso, que seamos tan infelices. Ya estamos saliendo de ahí, ya nos estamos dando cuenta, la gente se da cuenta de que esto no es normal y quiere otras cosas, pero no
conseguimos dar con referentes o saber qué pasa. Y a eso es lo que nos vamos a dedicar en Cuerpo y Alma, intentar arrojar luz a todos estos interrogantes en el congreso que vamos a desarrollar este noviembre. Gracias, Vicente. Bien, y ahora, si no me equivoco, escuchamos a Emilio nuevamente. Adelante, Emilio. Hola Ricardo, hola amigos y amigas, hola a todas las personas que os acercáis a este vídeo. Muchas gracias por vuestra presencia. En orden a compartir sobre unos asuntos que evidentemente creo que son importantes, creo que son absolutamente trascendentes. Las cuestiones que Ricardo, como moderador de esta tertulia, ha planteado al principio son fundamentalmente dos. Cómo hemos llegado a la actual distopía, a esta situación tan extraña, y las creencias que se han ido instalando para conseguir ello. Mis compañeros ya han hecho un recorrido muy importante, muy sustantivo, sobre estas cuestiones y además abordando asuntos temáticos muy distintos. Por mi parte, voy a aprovechar las reflexiones que algunos de ellos ya han hecho y voy a añadir algunas propias en orden a lo que puedo compartir en esta tertulia. Sobre el cómo hemos llegado a esta distopía, yo creo que hay dos elementos que tenemos que poner en valor y que en el Congreso de Conciencia y Sociedad Distópica a celebrar en noviembre de este año 2021, sin duda jugarán un papel central. Por un lado, el inconsciente colectivo y por otro lado, el papel de la élite. El inconsciente colectivo es el anverso, lo contrario al consciente colectivo. Si el consciente colectivo se va incrementando en la medida en que cada ser humano da un pasito adelante en su ámbito de conciencia, en su crecimiento consciencial, el inconsciente colectivo es lo que de alguna forma dificulta ese camino. Podríamos decir que el consciente colectivo, aunque el camino tiene que hacerlo cada uno, el camino de la conciencia, el sendero espiritual y consciente tiene que hacerlo cada uno, cuando el consciente colectivo aumenta, es como hacer ese camino que tiene que hacer cada uno con el viento a favor. En cambio, cuando lo que prima es el inconsciente colectivo, es como hacerlo con el viento en contra. Y hay intereses creados en este mundo y en esta humanidad para que lo que prime no sea tanto el consciente colectivo, sino el inconsciente. Y interesado en ese inconsciente, en su fomento y en su potenciación, está la élite. Esa élite es una forma de denominar a unas pocas personas que tienen en sus manos el dominio y el control del sistema socioeconómico, político e institucional del planeta. Estamos en un momento histórico donde asistimos a dos hitos. Por una parte, la existencia de un nuevo tipo de imperio, que no son imperios territoriales, sino que son los imperios de las grandes corporaciones transnacionales que se mueven por el mundo sin fronteras y sin barreras. Y hay que recordar que las 10 grandes corporaciones transnacionales mueven más recursos que 180 países de los 193 que se sientan en la Asamblea de Naciones Unidas. Y junto con este hito histórico de este surgimiento de un nuevo tipo de imperio, que no es territorial, sino que es corporativo, la existencia de una minoría de la población que detenta más recursos y que detenta más patrimonio y riqueza que todo el resto de la humanidad. Y en concreto los estudios económicos ponen de manifiesto que hay un 1%, perdón, el 1% del 1% de la humanidad el que, insisto, tiene, acumula y se apropia de más riqueza que el resto del planeta. Este 1% del 1% de la población mundial, que además tiene los paquetes accionariales mayoritarios de esas grandes corporaciones que son los nuevos imperios, constituye lo que podemos denominar la élite y lo que en el Congreso estudiaremos con detalle acerca de esa élite. Y esa élite incide en el inconsciente colectivo, intenta fomentar el inconsciente colectivo a través de eventos y situaciones que provocan shocks sociales que pueden permitir que la gente acepte normas y medidas que antes serían inaceptables. E igualmente actúa, como han comentado ya los compañeros, a través de la sociedad de consumo, del dinero, del crédito y de la deuda, de la degradación del sistema educativo, convirtiéndolo en un sistema que realmente no contribuye a educar, sino a formatear
a los chicos y chicas, a los niños y niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, etc. Y por supuesto también, como se ha puesto igualmente de manifiesto, a través del uso de las tecnologías. Unas tecnologías que por sí son maravillosas, pero que se quiere incidir en un uso dirigido al entretenimiento, a la distracción lela y por supuesto al control y al dominio de las personas. En cuanto a la segunda cuestión que se ha planteado, las creencias que se han ido instalando son muchas. En el Congreso de noviembre las analizaremos porque cada una de ellas aporta enseñanzas y consecuencias. Aquí brevemente y de forma muy sintética señalaría tres. Primero, un sistema de creencia que se basa en lo que ya Foucault en los años 60 del pasado siglo XX denominó vivir peligrosamente. Es decir, un sistema de creencia que nos lleva a vivir en una sociedad donde la incertidumbre, donde el miedo es lo que prevalece. De manera que la situación actual es una situación en la que las personas se encuentran en una permanente situación de riesgo, con esa incertidumbre como carta de naturaleza de la forma de vivir y sin un horizonte claro al que poder de alguna forma encauzar sus vidas y que le permita realizar una vida más consciente y también con una mayor capacidad de mirada a uno mismo. Igualmente, el segundo botón de muestra que quiero compartir es la falsa tensión entre seguridad y libertad. Se nos ha ido queriendo convencer de que es necesario renunciar a parcelas de libertad para que ganemos en seguridad. Y esto es un sistema de creencias enormemente falso y con unas consecuencias tremendas en el contexto social. Esto no es verdad. No es verdad que haya que renunciar a la libertad para tener seguridad, porque cuando se renuncia a la libertad, lo que se tiene no es seguridad, sino despotismo, autoritarismo, la paz de los cementerios que permite a esa élite manejar con más facilidad al conjunto de la humanidad. Y el tercer botón de muestra, muy ligado al anterior, otra falsa tensión, por decirlo de algún modo, en este caso una falsa asociación, asociar miedo y responsabilidad. Se nos quiere convencer que las personas responsables son las que tienen miedo y que el tener miedo es una señal de responsabilidad. Y a la inversa, de que las personas que no tenemos miedo es simplemente porque somos unos irresponsables. E inversión de los valores. Es obvio que solamente una persona libre es una persona responsable. Cuando se tiene miedo, no somos libres y, por tanto, no hay responsabilidad. Creo que estos tres botones de muestras ponen de manifiesto cómo se va implantando un sistema de creencia que sirve finalmente para que se vaya avanzando en un contexto socioeconómico e institucional donde la distopía adquiere carta de naturaleza. Por mi parte, nada más, amigos y amigas. Muchas gracias, Emilio. Bueno, y cierra entonces este encuentro, esta tertulia, esta segunda parte, José Alfonso Delgado. Adelante, José Alfonso. Bueno, a ver, para resumir, pues la verdad es que con las exposiciones que habéis hecho los demás, pues parece como que no hubiese nada mucho más que decir, pero quiero hacer, digamos, esta exposición desde la perspectiva en la cual yo participo en el libro y en todo lo que es este congreso, que es la perspectiva de la espiritualidad. Entendiendo como espiritualidad no el tema religioso, eso es muy importante, porque en no pocas ocasiones las religiones no han sido causa de soluciones, sino de problemas, ¿vale? Entonces, la primera idea es que en general, con un enfoque sistémico, con un enfoque global, creo que, digamos, la humanidad se ha ido poco a poco alejando del crecimiento orgánico, que es lo que permite a la naturaleza existir. Es decir, la naturaleza tiene un clímax, que es cuando, digamos, ecológicamente todas las especies y el medio ambiente están funcionando y están coordinadamente, y cuando se produce un exceso, una invasión o algún tipo de distopía natural,
se puede producir lo que, si algunos habéis visto la película del Rey León, bueno, pues el cementerio este del reino de Scar, que es el hermano del Rey León, pues eso, es decir, una naturaleza esquilmada, destruida, etcétera, porque ha prevalecido lo que Adam Smith, economista del siglo XVII, decía, que el ser humano tiene dos cualidades, o sea, dos tendencias. Una, la ambición de acumular, y la segunda es la virtud de compartir. La ambición de acumular es propia del individuo, igual que propia de un animal salvaje es la ambición de sobrevivir, ¿vale? Y la virtud de compartir es algo que lo genera la ecología, lo genera la comunidad, ¿vale? Entonces, claramente, todo el desarrollo económico y todo el desarrollo social que hemos visto está parte de la prevalencia absoluta de la ambición de acumular. Esa ambición de acumular ha hecho que el dinero no es ni más ni menos que el sistema de información sobre el valor de las cosas, hace que si tú quieres que una cosa, si tú tienes poder para decir que esto cuesta 7 millones, pues costará 7 millones. Y si dices tú que esto vale 1.000 euros, pues 1.000 euros. Es decir, es un sistema de información que supuestamente responde a lo que es el valor intrínseco, pero no. Ahora es el valor de cambio o el valor que dicen los que tienen capacidad para hacerlo. Entonces, todo eso ha generado una distopía total y absoluta, nos ha alejado de lo que es el crecimiento orgánico de la naturaleza y nos ha llevado en esta situación. Y esto, que estas son como causas primarias, ha generado como efectos materiales, primero, una cosa muy importante, la mejora de la salud artificial del ser humano. ¿Con qué? Con la longevidad. Es decir, que en estos momentos muchas de las personas que hemos superado lo que antes era la vida media, que eran 60 años, pues que estemos fuera de contexto. Por ejemplo, yo soy trasplantado hepático. Yo debería haber muerto de modo natural en el año 2015. Si yo estoy ahora vivo es porque todos los días, aparte de un trasplante, etcétera, etcétera, todos los días me tengo que tomar una pastilla, que es un inmunosupresor, que si no me la dejo de tomar 2 o 3 días, me muero. Luego, evidencia total y absoluta de que yo vivo de un modo artificial, ¿vale? Y como yo, miles o millones de personas. Pero esa longevidad que nos ha permitido esto y que ha provocado, por otra parte, el incremento de necesidad de recursos, por otra parte, en la parte pobre del mundo, ha generado una superpoblación tremenda que ha incrementado la pobreza, que ha incrementado el consumo de recursos y que sobre todo, y vuelvo otra vez a lo que decía el Club de Roma en 1974, ellos vieron, el Club de Roma no es ni más ni menos que un lobby de poder, o sea, no es, pero la gente pensaba y se dieron cuenta de que si la humanidad desde entonces no corregía el rumbo que en realidad ha llevado, en algún momento del siglo XXI la economía mundial iba a estallar, o va a estallar, ¿vale? Entonces, y todo esto, que es lo que estamos viendo como distopía, si nos vamos a lo que es las causas últimas, y aquí yo introduzco lo que es el sector o la parte mía dentro del libro y dentro de lo que es ya el Congreso, responde a una cuestión, y es que Dios ha salido de la ecuación. Es decir, el concepto de Dios, la idea de Dios, el Tao de los orientales, no existe en la actualidad ya. Y las religiones, tal y como se están, tal y como se están enfocando, que son mutuamente excluyentes, primero, y segundo, hay un supremacismo religioso absoluto por cada una de ellas, en vez de ser parte de la solución, constituyen parte también del problema. Entonces, la causa última y el problema final de todo, además de todo lo que hemos visto cada uno de nosotros, consiste, desde el punto de vista espiritual, en que Dios literalmente ha salido de la ecuación de la vida del ser humano. Ya veremos en qué se materializa esto, pero lo dejo ahí.
digamos, como apunte de lo que es el aspecto de espiritualidad. Dios ha salido hace ya tiempo de la ecuación que regula la vida del ser humano. Gracias, José Alfonso. Bueno, nos quedamos entonces con estas últimas palabras de José Alfonso resonando para abrirnos a otra pregunta que hemos propuesto, que nos hemos propuesto, y que es el qué hacer, cuáles son los despertares, cuál es el despertar en conciencia que debería o que podría experimentar la humanidad para advertir esta distopía, para tomar conciencia de esta distopía y no confundirla con lo normal. Esta es la tercera pregunta que hemos formulado y que, si les parece bien y quieren acompañarnos, intentaremos compartir algunas reflexiones al respecto en esta tercera tertulia, este tercer encuentro que va a ir a continuación. Muchísimas gracias.